¿Cuántas veces yo me he preguntado cómo ascender a lo más alto? Entonces el maestro me dijo: hijo mío, a la cima llegarás solo conmigo. Yo pensé que todo sería fácil cuando decidí ganar a Cristo. Pero de repente vino ante mí una senda estrecha, agobiante. Me estremecí, casi caí, a nadie vi cerca de mí, cuando de pronto escuché su tierna voz que susurró en mis oídos: a nada temas, hijo mío, no te detengas, no vaciles, vas conmigo. Y de mi mano tomó con solo mi corazón, y confiada retomé mi camino. Puesto los ojos en Jesucristo, marcha con paciencia el peregrino. Avanza constantemente, mirando siempre adelante, porque el final del camino está su amado. Glorioso será aquel encuentro del esposo con su bella amada. Las aflicciones entonces que soportó en el camino, con la gloria venidera no son nada. Muy pronto Cristo volverá para decir al vencedor: ven, sube, toma posesión del galardón. Un resplandor sin fin habrá, cantos de júbilo se oirán, porque las bodas del Cordero se han cumplido. ¿A dónde fueron las penas? ¿Qué fue de aquella tristeza? La eterna gloria en el cielo es lo que cuenta. Oh, sí. Rayar el alba, tal vez venga Cristo con aclamación, con voz de arcángel. Levanta a los muertos, transforma a los vivos, a los suyos Él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrá? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Quizás Él vendrá cuando el día fenezca, quizás en la noche
pues hermanos, si estemos de espera, a los suyos Él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Su magnificencia y gloria veremos, el mundo, el pecado por fin aquí dejaremos. Así con gran gozo le recibiremos, cuando Cristo nos viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. El que ha de venir vendrá, y no tardará. Viene presto, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Viene presto, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él. Evitar la lucha no podrá el cristiano que quiere heredar. Espíritus de maldad combatiendo están contra aquellos que aman la palabra de verdad, que es un arma letal porque viene de Dios. Solamente se puede ganar la pelea contra el ofensor con la armadura de Dios. Infalible es la fe, no conoce derrotas. La victoria
personal, paradigma será en la nueva creación, la palabra y la oración, indictas armas de Dios, las usan santos de hoy, como lo hicieron ya vencedores de ayer. El que conoce la verdad ante un enemigo espiritual, con la armadura de Dios, cuyo eje es la fe, imposible es perder. Sobre la ayuda de Dios solo resta esperar cómo y cuándo lo hará. Solo vencerá el corredor, aplicando siempre la verdad. Según las armas de Dios, ejerciendo la fe, sin lidiar carnalmente, la verdad protegerá al que fuerza buscó, en Efesios 6:10. En todo tiempo y manera es importante luchar según las armas de Dios, las que usaron también vencedores de ayer. Según las armas de Dios, las que usaron también vencedores de ayer. Damos gracias al Señor. Tenemos el privilegio una vez más de poder estar juntos para compartir la Santa Palabra, una palabra que es eterna, en la que Dios nos muestra su propósito y realmente tenemos abundancia de la palabra de gracia. Y hoy vamos a continuar con el estudio en el capítulo 33 de Isaías y vamos a leer desde el verso 9 en adelante. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó, y fue cortado Sarón, se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Bueno, esto fue, hermano, habíamos visto por causa de la incredulidad de Jerusalén. Este fue el resultado. Porque ellos habíamos visto cómo Dios suficientemente les había anunciado que se queden quietos, que no hagan nada realmente, que Dios iba en este caso a pelear por ellos. Sin embargo, ellos enviaron a embajadores, se humillaron delante del enemigo, dieron un montón de oro al enemigo y el enemigo les iba a traicionar. Y Dios ya estaba viendo todas estas cosas. Y esto es doloroso, especialmente porque Dios ya había anunciado cómo iban a ocurrir las cosas. Entonces ahora, luego de verse realmente engañados por el enemigo, empobrecidos por el enemigo, vemos cómo quedó Jerusalén. Dice, se enlutó, dice. Enfermó la tierra, se enfermó la tierra. El Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Bueno, y así es cuando nosotros realmente no hacemos la voluntad de Dios. Muchas veces Dios nos anuncia antes, pero nosotros porfiamos con Dios. Y note que ellos quedaron avergonzados, porque ellos buscaron hacer una paz. Ellos buscaron una solución a este gran enemigo que venía sobre ellos. Pero cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios, ¿qué podemos hacer? ¿De qué valió su oro?
¿De qué valió el oro que ellos primeramente habían dado y habían puesto en el templo de Dios? Ellos habían dedicado a Dios el oro, pero vemos que en ese problema, en ese apuro, bueno, realmente le dieron el oro a los asirios. ¿Qué lograron con sus esfuerzos? ¿Qué hicieron? Bueno, hermanos, solamente hicieron que el enemigo se apresure más a invadir Jerusalén. Lo único que ellos lograron es que el enemigo se interese más, que venga a su tierra y desbaste todo lo que encuentre. Así fue cuando ellos llevaron el oro a Siria. Ahí parece que estaba mirando hacia otro lado el rey de Asiria. Pero cuando ellos llevaron vino, el ejército rodeó a Jerusalén. Entonces ocurrió esto. Dice que se enfermó la tierra por causa del ejército invasor que vino y rodeó a Jerusalén. Y ellos quedaron avergonzados, quedaron como tontos. Y fue cortado Sarón, o sea, la hermosura de la tierra, dice, se volvió como un desierto. Y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. El enemigo tomó todo, cortó los árboles, destruyó la tierra, devastó todo, invadió. Sin embargo, si ellos esperaban en el Señor iba a traer la liberación. Pero muchas veces, hermano, nosotros pasamos por esta situación porque no queremos confiar en Dios. Pero aún cuando estamos en ese momento, aún hay oportunidad. Porque Dios no se olvida que este es su pueblo. Y dice en el verso 10, ahora dice Dios, me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Ya Judá hizo todo lo posible, Jerusalén hizo todo lo que ellos podían hacer, ya todo recurso humano terminó. Ya ahora tiene que enfrentarse porque el enemigo está ahí en la puerta. Ya no hay más posibilidad. Y Dios muchas veces permite que nosotros lleguemos a ese lugar de imposibilidad. Dios muchas veces permite que nuestras fuerzas se agoten. Dios muchas veces permite que nuestros recursos se acaben. Y allí Dios nos alcanza con su mano salvadora. Dios extiende su gracia a nuestra vida. Y Dios dice, ahora. ¿Por qué no antes? Bueno, porque Israel no le dejó. Israel no le permitió a Dios intervenir. Pero dice, ahora Dios, ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora seré exaltado. Ahora voy a ser engrandecido. Ahora van a ver que la victoria va a venir por mi mano. Así en la hora de mayor inutilidad del hombre, Dios se levanta. La hora de mayor debilidad del hombre es la hora de Dios, es la hora del actuar de Dios. Así, cuando toda esperanza humana se deshace, cuando ya no hay más caso, bueno, ahí el Señor puede levantarse, porque ahí vamos a atribuir toda victoria, vamos a atribuir toda gloria a nuestro Dios. Pero Dios espera, Dios está esperando el momento. Hermano, qué impresionante es nuestro Dios. Dios tiene la capacidad de dar la salida. Nuestro Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado su forma. Pero lamentablemente tampoco el hombre ha cambiado su forma. El hombre quiere vivir separadamente, independiente de Dios, aún el creyente. Quiere andar en su esfuerzo, en su capacidad. Pero hermano, cuando ya no hay más que hacer, cuando ya hay un himno que siempre cantamos, que yo creo que usted debe conocer, cuando nuestros recursos se han agotado, dice, el tiempo
la hora ha llegado en que Dios obrará. ¿Cuánto debemos realmente admitir, hermano, que muchas veces nos vamos en nuestra fuerza? Y de esa manera, hermano, complicamos más solamente las cosas. El justo, por la fe, vivirá. Somos llamados, tenemos el privilegio, hermano, de vivir por fe. Si usted realmente usted anhela conocer a Dios, si usted anhela andar con el Señor, usted va a ver que este llamado a vivir por fe es un privilegio. Para la carne es un suplicio, por supuesto. Pero el Señor quiere, hermano, darse a conocer. ¿Cuánto podemos hablar de la gloria del Señor cuando nosotros dejamos al Señor actuar? Cuando contamos con el recurso del Señor. David dijo, con mi Dios saltaré los muros. Ejércitos derribaré. Él es el que da fuerza a mi brazo para entensar el arco de bronce. Así como este hombre dependió del Señor. Él se vio tan chiquitito frente a la circunstancia que le tocó pasar. ¿Y cuántas veces es así también con nosotros? Necesitamos ver nuestra incapacidad. Y a veces es duro, hermano, pero tenemos que aprender a tomar el lugar de inútiles. Tenemos que aprender a tomar ese lugar más constantemente. Porque nosotros queremos ser siempre los que resolvemos las cosas. Pero ¿cuándo le vamos a dejar el lugar al Señor? Ahora dice Dios, me levantaré. Ahora Israel iba a ver. Y dice el verso 11, concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. Así fueron los planes que ellos tuvieron. Todo lo que el hombre hace con su esfuerzo es madera, heno y hojarasca. Todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que nosotros podemos pensar para realmente salir de un problema, todo lo que nosotros podemos querer hacer para realmente hacer a nuestra manera, o sea, buscar en nuestra fuerza, no va a ser más que hojarasca. O sea, va a ser infructuoso. Esto es lo que quería decir Dios a Israel. Concebiste y hojarasca, así era la idea. Cuando ellos pensaron, estaban pensando en una hojarasca seca. Y dice, bueno, cuando se lleve a cabo el plan, dice, rastrojo daréis a luz. El rastrojo. Así fue todo lo que ellos hicieron realmente contra el enemigo. Fueron todos esfuerzos infructíferos. Sus planes, su pensamiento. Pero realmente, hermano, nosotros muchas veces, como decimos, nosotros ponemos nuestros pensamientos delante. Dice en Proverbio, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese verso, hermano, qué precioso. Poder reconocer a Dios, poder verle en nuestra vida, antes de decidir, antes de hacer. Podemos orar, podemos clamar al Señor y esperar. Esperar, eso es lo que no quería, en quietud, en reposo seréis salvos. No, pero ellos quisieron. Israel quiso realmente hacer un plan por afuera, mejor. Era un plan mejor según la mente del hombre. Y bueno, solamente Dios, hermano, puede anular el consejo del enemigo. Ellos no sabían. En el Salmo 33 dice en el verso 10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá. Y esto fue lo que Israel no buscó. Ellos fueron sabios en su propia opinión. Pero la palabra dice, el consejo de Jehová permanecerá. Cuando Dios pelea por su pueblo, dice que Él hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Y su consejo permanece. ¿Quién va a poder decir algo en contra de lo que Dios dice? El consejo de Jehová permanecerá para siempre.
los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bueno, solamente Dios puede hacer algo así. Por eso vemos que Israel desperdició la oportunidad que tenía. Desperdició realmente la oportunidad. Concebisteis hojarasca, le dice. Así fue su idea, en vez de buscar el consejo de Dios. Y dice, el soplo de vuestro fuego os consumirá. Qué triste. Ellos iban a ser consumidos por su propio fuego, por sus propias ideas. Vamos a ver en Proverbios capítulo 21, en el verso 30. Proverbios capítulo 21, en el verso 30. El caballo se alista para el día de la batalla. Nosotros alistamos el caballo. El hombre toma el caballo, le pone la montura, le pone todo lo que tiene que llevar, se sube y está ahí alistado. Así nosotros pensamos y hacemos muchas cosas, pero no nos debemos olvidar. Dice, más Jehová es el que da la victoria. Hermano, Jehová es el que va a traer la liberación. Primero el Señor. El consejo del hombre no sirve realmente para la batalla, y menos a veces la batalla es espiritual y el hombre quiere andar peleando espiritualmente con su propio pensamiento, con su razonamiento. Dice el verso 12 de nuestro estudio: los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Bueno, así iba a ser Dios cuando se levante. Los pueblos, especialmente está hablando del anticristo con las naciones que van a venir contra Israel, iban a ser así. La cal se pone a fuego para que se vaya como consumiendo y haciendo como una especie de polvo. Al fuego, la piedra caliza se desmorona toda con muy poco fuego. Y el espino también. El espino usted lo pone a arder y enseguida arde y revienta con fuerza. Y así van a ser delante de Dios, cuando Dios se levante. Pero por un lado vemos el fuego del hombre, la idea del hombre. Dice, el soplo de vuestro fuego os consumirá. Pero vemos que cuando el fuego de Dios se levanta, bueno, realmente el enemigo no puede hacer nada contra el fuego de Dios. Por un lado encontramos el fuego extraño, la manera del hombre. Pero por otro lado encontramos el fuego de Dios. El fuego de Dios es efectivo y siempre será efectivo contra el ataque del enemigo. Dios se va a levantar y el enemigo no va a poder resistir. Por eso dice, oíd lo que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Bueno, esto sería que Dios juzgue a las naciones, que Dios se levante y juzgue a Asiria, sería conocido, primeramente, dice, por aquellos los que están lejos, por las naciones, y también por los que están cerca, esto es por Israel. Ellos serían alcanzados por la gran maravilla que Dios iba a hacer a favor de Jerusalén. Como Dios iba a salvar, esto iba a ser conocido por todas las naciones. Esto fue oído, hermano, desde lejos. Y así es cuando Dios se levanta. El hombre no puede esconder lo que Dios hace. A veces Dios hace una maravilla y el hombre trata de esconder. Dice, no, esto no fue hecho por Dios. Este hizo un hombre. Pero cuando Dios se levanta, es imposible, hermano. Es imposible que esa verdad no se muestre, no sea conocida a los que están lejos y a los que están cerca también. Y esto vemos que se cumplió. Vamos a ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, en el verso 22.
Y dice, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Y así es cuando, hermano, nosotros confiamos en el Señor. Dios es exaltado. Dios honra la fe porque la fe le honra. Pero la incredulidad, hermano, solamente trae derrota. Dios honra la fe. Y aún Ezequías fue honrado, fue muy engrandecido, dice, delante de las naciones. Esto fue realmente algo que se llegó a conocer por todos lados. Porque luego vamos a ver, porque más adelante, ya falta poco, vamos a llegar, vamos a ver que Ezequías buscó de Dios y Dios le concedió la victoria. Y esto le trajo realmente una fama en las naciones. Y así también esto se aplica a los judíos y a los gentiles. Y esto se aplica también, como vemos, a la victoria que el Señor nos dio en la cruz. Esa victoria, bueno, llega a ser una bendición para aquellos que estaban lejos y para aquellos que estaban cerca. Todos llegan a disfrutar de lo que Dios ha hecho a través de la obra del Calvario. Oíd lo que estáis lejos. Así estaban los gentiles, estaban lejos, pero hemos sido hechos cercanos por la sangre de la cruz. Y los que estaban cerca también, un día van a conocer, son llamados a conocer, dice, mi poder, conocer mi poder. Y así vemos cómo realmente va a ser en ese tiempo, cuando Dios se levante, cuando el Señor Jesucristo venga a poner fin a la guerra de Armagedón. Dice en el verso 14, los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Bueno, este verso 14 nos muestra que ellos quedarán realmente asombrados. Otra versión traduce aterrados. Y cuando está hablando, dice, espanto sobrecogió a los hipócritas. Bueno, lastimosamente está hablando del pueblo de Dios. Aquí tristemente está haciendo referencia al pueblo de Israel, que fue hipócrita con su Dios. Ellos tenían la oportunidad realmente de andar con Dios, pero siempre rechazaron. Eran un pueblo impío, pero era el pueblo de Dios. Y así es hasta el día de hoy Israel. Israel es un pueblo impío, pero es un pueblo de Dios, es una nación hipócrita. Porque ellos siguen llenándose su boca de la palabra, del nombre de Jehová, de la ley de Dios. Pero su corazón no es convertido. Por eso Dios le llama así. Pero note que el resultado cuando Dios se levante y muestre ese fuego consumidor hacia las naciones y consuma a los enemigos de su pueblo, dice que se asombraron, quedaron aterrados. Israel. La nación de Israel quedará aterrada. Quedará aterrada. No solamente las naciones quedarán aterradas, sino que el mismo pueblo de Dios. Porque ellos verán que Dios actuará por medio de su santidad. El hombre va a mostrar realmente que es demasiado inmundo. Y Dios va a juzgar al mundo. Dios no solamente va a juzgar al mundo por causa de estar allí rodeando a su pueblo, sino que va a juzgar al mundo por su pecado y su santidad va a consumir. Van a ver que las naciones fueron consumidas por un fuego santo.
Y así también el hombre un día, hermano, tendrá que pararse. El hombre que no aceptó a Jesús, que no aceptó el rescate, tendrá que pararse delante de Dios. Y tendrá que dar cuenta delante del trono blanco. El hombre sin Cristo, ningún creyente va a estar delante del trono blanco. El trono blanco va a ser solamente para los rechazadores. Y ya que no fueron convertidos, ya que no aceptaron el rescate, ya que no quisieron limpiar su corazón con la sangre de Jesucristo, bueno, ellos estarán allí llevando su pecado. Y también esto le va a aterrar. Ninguno va a poder sostenerse en pie. Se van realmente a realmente dar cuenta que ellos desecharon una verdadera oportunidad. Desecharon una salvación que el Señor ofreció. Pero vemos que realmente esto fue lo que siempre pensó también Israel. Israel, por medio de la ley, sabía que para acercarse a Dios necesitaba realmente tener una posición diferente a la que ellos tenían. El hombre no tiene una posición santa. En su estado natural el hombre no puede acercarse a Dios. Entonces dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Este siempre fue el razonamiento de Israel. Muchos en el tiempo de la ley fueron llevados a los pies de la gracia antes y conocieron la gracia de Dios. En el Salmo 15, en el verso 1, podemos leer, Salmo 15, en el verso 1. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? Dice. ¿Cómo vamos a hacer? Y Israel quedará tan asombrada de lo que vio que Dios hizo con las naciones, que ellos van a darse cuenta que ellos no son diferentes a las naciones. Por eso Israel tendrá que convertirse. Ellos van a ver la necesidad de convertirse, de lo que justamente Dios dijo, quitad el prepucio de vuestro corazón. Y así Dios va a tratar. Dice Jehová, ¿quién habitará? Dice. Y dice el verso 2, contesta, el verso 2 del Salmo, dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Bueno, si nosotros, muchas veces yo veo que los hermanos no entienden estos versos y quieren como tomarlo literalmente, pero aquí hay un secreto escondido, hermano. Ningún hombre puede andar, ningún hombre en su estado natural puede andar en integridad y hacer justicia. Lo que el hombre sin Cristo hace y cuenta como justicia para Dios es una injusticia. No hay justicia que la vieja creación o que la vieja naturaleza pueda practicar. Por eso, cuando Dios mandó a su Hijo en la cruz, Dios mandó a la cabeza de una nueva raza para que realmente este hombre se haga cargo de una nueva creación. Jesucristo es la cabeza de una nueva creación. Él fue obediente. Él fue la piedra aprobada sobre el cual el nuevo edificio se iba a construir. Y así, hermano, nosotros, al aceptar a Cristo, nacemos de nuevo. Y nacemos con una nueva vida, una nueva creación. Y somos vistos en esa vida. De ahora en más somos vistos ya no en nuestros pecados, ya no en la vieja creación. Como dice en 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, somos una nueva criatura. Entonces nosotros tenemos derecho no solamente de entrar, sino también de sentarnos en la misma presencia de Dios. Estamos sentados, establecidos allí, porque tenemos la vida de Cristo. Y si eso no fuese suficiente,
Él nos rodeó con su justicia, con su santidad. Por eso cuando habla del hombre que puede entrar, está hablando del nuevo hombre. Solo el nuevo hombre. Solo aquellos que han nacido de nuevo tienen el nuevo hombre. Y en esa vida nueva entran con toda seguridad delante del trono de Dios. Dice el Salmo 24 en el verso 3. ¿Quién subirá, dice, al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién estará allí? Bueno, muchos hombres en la antigüedad vieron ahí el lugar santo. Y aquí dice el verso 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Bueno, en esta lista ninguno de nosotros podíamos entrar. Porque todos nosotros, dice la palabra, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso, dice en 1 de Juan. Si alguno cree que no tiene pecado, es mentiroso. Entonces, ahí viene el razonamiento del hombre que no entiende las dos naturalezas. Entonces, ¿cómo yo me puedo acercar a Dios si quizás yo practico mentira y mi corazón realmente todavía es un poco engañoso? Bueno, ahí viene, hermano, la posición nuestra en Cristo. Somos recibidos a través de la vida de Cristo. Y esto tiene que ser, hermano, para nosotros una realidad de fe. Nosotros por la fe creemos esto. Entonces somos invitados por Dios a entrar. Si nosotros nos viésemos en nuestros pecados, hermano, jamás entraríamos a la presencia de Dios. Ni el mejor de nosotros sería acepto para entrar a la presencia de Dios. Pero ¿por qué entramos? Entramos a través de los méritos que el Señor hizo, y esos méritos están en nosotros. Esos méritos están en usted y en mí. Por eso la invitación es: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esta es la invitación. Este es el desafío a la fe. El entrar y el permanecer allí. Porque la gracia gobierna. La gracia que nos ha justificado. La gracia que es nuestro fundamento firme. Estamos en esta gracia firme, dice. Y allí estamos para alcanzar misericordia. Cualquier necesidad, hermano, es provista por la gracia de Dios. Y cuando Él nos ve a través de su Hijo. Entonces allí dice: hallamos gracia para el oportuno socorro. Esto está en Hebreos capítulo 4, verso 16. Por un lado, Dios ama la vida de Cristo en usted y en mí. Pero por otro lado vemos que Dios aborreció y aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Dice en Hebreos capítulo 12 en el verso 29. Porque nuestro Dios, este verso tan temido, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así es con el pecado. Y aún un día este cuerpo que lleva aún el germen del pecado va a ser transformado. Y bueno, seremos totalmente una nueva creación. ¿Por qué Dios podía morar, hermano, con un pueblo pecador? Bueno, porque sobre el propiciatorio estaba la sangre. Y así también Dios tiene comunión con nosotros. Porque aún en este cuerpo de muerte, en este cuerpo de humillación, está la vida de su Hijo. Y en esa vida el Señor nos acepta. Esa es nuestra posición, que es incambiable, que no se puede mover. Esa posición usted jamás va a perder. Ahora su estado es variable, hermano. Su estado sí varía. Conforme a lo que usted realmente se alimenta del Señor, va a tener fuerza o va a tener debilidad espiritual para apropiarse, para andar en las regiones celestiales, o va a andar como un impío, como andaban los corintios. ¿No andáis como hombres?, le dice. Bueno, el estado de los corintios era muy bajo. Pero nosotros somos una nueva creación. Y el deseo de Dios es que nosotros nos identifiquemos por fe siempre con esa vida. Y especialmente cuando nosotros necesitamos. Es fácil cuando nosotros estamos quizás en la reunión alabando al Señor, lleno del Espíritu Santo,
decir, sí, yo soy hijo de Dios y yo merezco a través de Cristo. Pero qué difícil, hermano, cuando nosotros estamos débiles, pensar que nosotros merecemos, seguimos mereciendo. Parece que nuestra posición queda lejos de nuestra vista y pensamos conforme al estado en el que estamos. Bueno, ahí es donde la fe es desafiada y dice, entrad confiadamente al trono de la gracia. Pedile al Señor. Y allí somos fortalecidos en la nueva creación. Y allí empezamos a conocer el amor de Cristo. Y ese amor, hermano, nos constriñe. Bajo la gracia, el creyente no crece por temor. Crece porque es atrapado por el amor del Señor. Por eso es tan diferente, hermano. Por eso decimos que la palabra siempre apunta a la nueva creación. Y que la palabra de gracia, hermano, pueda transformar realmente nuestra vida. Porque cuando leemos estos versos, Israel va a decir por un momento, porque nuestro Dios es fuego consumidor, sí. Va a ver que realmente Dios, su misma presencia, consume el pecado. Pero nosotros ya no somos pecadores. Dios no nos ve así. Nosotros somos justificados. Nosotros fuimos hechos justos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso es muy diferente. Hermano, es muy diferente. Vamos a ver en el capítulo 6 de Isaías. Cuando estudiamos este capítulo 6 de Isaías, nosotros dijimos que este capítulo 6 representa y nos muestra, vemos en el profeta la conversión de toda la nación. Y justamente vemos esto. Dice en Isaías capítulo 6, podemos leer desde el verso 1 en adelante. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el año que murió el rey Usías, este era un rey que empezó bien, pero terminó mal. Terminó realmente ocupando un lugar que no le pertenecía. Y llegó a ser tipo del anticristo. Y esto es lo que vio a la muerte del anticristo. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Vio al anticristo juzgado, a las naciones juzgadas. Y vio al Señor ya en su trono establecido en el milenio. Y su falda, dice, llenaba en el templo. Toda la multitud de los redimidos. Y por encima de él había serafines. Estos son los vencedores. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ahí en su ministerio. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre de guerra. ¿Por qué le adoran? Porque juzgó al mundo y juzgó al hijo de perdición. Entonces muestran que Él es 3 veces santo. Por su santidad juzgó. Por su santidad Él se mostró como Jehová de los ejércitos. Y en este momento toda la tierra, dice, está llena de su gloria. Y dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba. ¡Qué tremendo! Toda esa situación. Una voz de poder. Y dice, y se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esa es la presencia de Dios, la gloria de Dios que habita en medio de la alabanza. Y ahí estaba Isaías. Entonces dije, ¡ay de mí!, dice, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Así se va a sentir Israel. Estos hipócritas, dice Dios, por su pueblo. Bueno, en el capítulo 5 de Isaías vemos que Isaías con mucho gusto dio 6 ay hacia la casa de Israel. Es muy fácil juzgar a otro, pero cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, hermano, vemos que no somos mejores que los otros. Entonces Dios tiene que mostrarnos para poder predicar la gracia. Primeramente, hermano, nosotros necesitamos vernos como
merecedores realmente de toda la ira de Dios. Primeramente tenemos que ver cuán inmerecedores somos en la carne, pero a la vez cuán merecedores somos por la fe y a través de Cristo. Note que Él ve su total, hermano, pobreza. Ay de mí, dice, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, Él vio su necesidad, su situación, y habitando en medio de pueblo también dice que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Así Él se sintió. Él se vio realmente semejante a su prójimo. Si usted le pregunta a Isaías en este momento, ¿quién es tu prójimo?, él va a decir, el pueblo es mi prójimo. Pero qué difícil, hermano, cuando estamos llenos de religiosidad, ver que somos semejantes a los otros. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Ahí estaba la provisión de Dios, la provisión de gracia. ¿Y quién está dispuesto a utilizar la provisión con su hermano? Un vencedor. Dice que voló hacia mí uno de los serafines. Así es cuando uno lleva el evangelio, vuela. Es como que está volando, es como da la idea de que va en el Espíritu. Va todo lleno de poder del Espíritu Santo a hacer la obra de Dios. Y dice, teniendo en su mano un carbón encendido. Ahí nos habla de la provisión de la cruz. Recién tomado del altar con unas tenazas por la fe. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así el Señor nos ha limpiado a través de la provisión que el Señor hizo en la cruz. Somos limpios. Ya no nos sentimos en la presencia de Dios delante de su santidad. No nos sentimos incómodos. Todo lo contrario, somos llamados a vivir y admirar la hermosura de su santidad, como vamos a ver más adelante. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Ahí nomás le limpió y ahí nomás le llamó. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Sí, ahora se siente digno. Bueno, hermano, así es cuando nosotros vamos entendiendo la gracia de Dios. Vamos entendiendo poco a poco. El problema, hermano, es la legalidad que hay en nosotros mismos y el error legal que hay en las congregaciones. Por esa causa los hermanos no pueden rendirse al Señor y viven una vida totalmente religiosa, sin poder, una vida dura, un creyente crítico, un creyente que todo el tiempo está endurecido hacia su hermano y endurecido hacia él mismo. Así está Israel hasta el día de hoy. Pero cuando se revela la gracia, cuando se revela la gracia en nuestra vida, hermano, es un nuevo comienzo. Es como una primavera que empieza en la vida del creyente. Pero primeramente, bueno, ellos se miran a sí mismos. Y esto es necesario, es una parte necesaria. Y ven que así como le consumió a los enemigos, ellos también pueden ser consumidos. Y vamos a leer el verso 15 de nuestro estudio. ¿Quién se podrá mantener? ¿Quién morará con las llamas eternas? Dice Israel. Y bueno, la misma respuesta da. El que camina en justicia, habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Y cuando nosotros estudiamos Romanos vemos que la tendencia de la carne es todo lo contrario. Quiere abrir los ojos para ver la cosa mala. Viene alguien con un chisme y contame, dice, a ver. Y ahí pone su oído. Escucha propuestas sanguinarias por su hermano. Esa es la carne. Pero gracias a Dios que el Señor puso un nuevo hombre en nosotros que no puede pecar. No puede pecar la vida de Cristo dentro de nosotros. Y Dios se identifica y nos identifica con esa vida.
Hermoso, hermano. Por eso nos llama hijos de Dios. Bueno, verso 16. Este habitará, dice, en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Y se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. Y así va a ser realmente cuando Israel sea convertido. Lo primero que Dios hace cuando Él convierte al pecador es levantarle. Le levanta, le da, como vemos, una nueva posición. Vamos a ver en Efesios capítulo 2, en el verso 6. El pecador no puede quedar en su antigua posición una vez que es justificado. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Allí estamos sentados. Y allí también será levantado Israel. Israel será cambiado en su posición. Cuando Israel sea justificado por la fe, ellos caminarán en justicia, porque van a caminar como una nueva creación. Entonces allí recién será levantado. Habitarán en un lugar seguro. Y realmente el enemigo nunca ni jamás le va a poder acusar ni tocar allí. Ellos estarán fuera de todo peligro. Y vemos en el Salmo 61, podemos leer, Salmo 61, mi deseo era terminar este capítulo hoy, pero bueno, Señor sabe todas las cosas. Salmo 61, verso 2 y verso 3. Dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Allí es una persona que se alejó y ya perdió de vista a su Dios. Y dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, dice, cuando mi corazón desmayare. ¿Y qué pide? Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Y esto es lo que realmente Dios con su gracia está dispuesto a hacer cuando el hombre pide. Y así Israel va a clamar. Israel se va a ver alejado de Dios con todo lo que hizo, con todo lo que no tuvo en cuenta. Pero donde Él clame, el Señor le va a levantar. Y ellos también serán puestos sobre la roca. Ellos tendrán un refugio donde su pan y su agua jamás faltará. Va a haber abundante provisión para el pueblo de Dios. Su alimento, hermano, será seguro. Y así es cuando miramos también nuestra vida. ¿Qué nos falta, hermano? El Señor todo nos ha dado en Cristo. Por eso estamos confiados. Hermano, como hijos de Dios estamos confiados. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? El Señor nos dio todo. Solamente tenemos que apropiarnos. Bueno, vamos a dejar aquí. Damos gracias al Señor porque hemos podido estudiar una vez más. Esta noche continuamos a las 21 horas. Creo que vamos a escuchar Efesios, si mal no recuerdo. A ver, acá tengo la grilla. Sí, esta noche tenemos, la hermana Carmen nos va a traer el libro de Efesios. Vamos a continuar estudiando. Les invito a poder escuchar y les invito también a escuchar una alabanza y luego vamos a dar por terminado nuestro estudio. Que el Señor les bendiga. Esto no puede fallar, aunque así pareciera. Y todos aquellos días que con lágrimas oraste son contados como nada, malgastados en el tiempo. Aunque los hombres se burlen
consérvate tú confiado. No te desesperes tú jamás. De oro una semilla hay que sembraste en la tierra. Esto no puede fallar, aunque algunos te dirán que hoy tú estás descendiendo y toda tu obra es en vano. Esto no puede fallar, haz tú siempre lo mejor y entrega todo lo tuyo. Pon a la orden de Cristo. Lo que los hombres podrán decir acerca de tu servicio aquí no es lo que Dios dirá. Su recompensa será la más gloriosa ganancia, no se podrá comparar. La lluvia le seguirá al promisorio arco iris y vientos primaverales a los vientos invernales. No nos cansemos de hacer el bien, pues que seguro segaremos, si es que no desmayamos, si es que no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, pues que seguro segaremos, si es que no desmayamos.